Lord, we will never stop worshiping to you. Señor, nunca cesaremos You are the speaking God. de alabarte, que tú eres el Thank Dios you que for your habla. word, Gracias por tu palabra. spoken word, Gracias por tu palabra also for hablada. your word, the Y living también word por tu palabra that escrita, constitutes la the cual Bible. constituye la Hallelujah. Biblia. This Aleluya. universe, En este universo, en esta there tierra, is the Bible. está la What a Biblia. wonder, Oh, qué what a maravilla y grace. qué gracia. Yet, your Y sin word embargo, has been tu spoken, palabra ha sido hablada, written, ha sido escrita, yet y sin embargo, we do not nosotros understand it. no la entendemos. Even we understand Aún it to some extent, la entendemos hasta mostly cierto grado, according to the black and white. mayormente de acuerdo al blanco y negro, de acuerdo a las palabras Never en got letras. into the Y nunca nos intrinsic hemos metido en revelation la revelación that is intrínseca, conveyed la cual está every word. en cada, envuelta en cada palabra, The most crucial especialmente word la is palabra the más word crucial. grace. Y esta palabra es la For so palabra many years, gracia. Por tantos años Read through hemos the leído word, y leído tu palabra escrita. and we have read all the Y hemos verses leído todos estos for versos granted. y los hemos tomado por very sentados. few times. Tan solo unas cuantas veces, Few tan readers solo algunos lectores among us entre would say, nosotros what is this? se tendrían a verificar qué es esto y qué es aquello. We just Pero read nunca, it, nosotros nunca read it, checaríamos. La mayoría pues study it, siempre lo leíamos the y lo recitaríamos, pero sin el understanding entendimiento of what you are intrínseco saying. de lo que tú estás diciendo. Thank you for the Gracias, sovereign arrangement. gracias por tu arreglo Oh, soberano. the sovereign. Oh, tu soberanía, Which we could en la have cual podemos such a tener meeting tal week reunión, after week semana to tras get semana, into para the meternos crystallization en la of your cristalización deep word, de tu palabra the profunda, depth of your en las revelation. profundidades de tu revelación. Here is our prayer. Aquí está nuestra oración. Te necesitamos. Necesitamos que sea nuestro Our entendimiento. understanding, Nuestro in the way entendimiento en la that we manera en la can cual understand podemos that we entender cannot utter. lo que no podemos Oh, expresar. how we long to Oh, see thee. cuánto anhelamos ver esto, que muchos de nosotros Understand the word, podamos entender la palabra a tal grado not explain, en el cual ni lo podamos explicar, que no podamos hablarlo por causa de lo corto del lenguaje humano. Te alabamos a ti, te buscamos para el hablar de esta noche. Sea nuestro hablar, He the speaking in sea our speaking, nuestro hablar, and be one el spirit, hablar en nuestro hablar, y sea un espíritu con and make nosotros, us one spirit y haznos un espíritu contigo. in these kind of En meetings. esta clase de We reunión, are not teaching people no estamos Bible. enseñando aquí la Biblia, We are not Señor. have a Bible No study estamos teniendo un estudio bíblico. to study the word in your Bible. Estamos We are here estudiando simplemente la palabra en tu Biblia. Estamos aquí buscando qué hay en tu corazón, in your desire, qué hay en tu deseo, qué hay en tu which placer, is conveyed el cual in está your word. envuelto en tu palabra. We do trust in you. Pues sí, confiamos en Amen. ti. Amén. You all know Pues todos ustedes we have saben covered que hemos cubierto the New Testament el Nuevo Testamento concerning grace concerniente with a la these gracia. three main letters. Con estas tres I would say letras principales. John, Pues yo diría Juan, who initiates perdón, con estos tres autores the New principales. Testament Juan es el que inicia en el Nuevo Testamento concerning grace. concerniente a la gracia. Then Luego Peter. Pedro. Yet Y sin the embargo, most complete and most perfect el was más rich one, completo y el más profesional y aún el más rico no fue not ni Peter, Juan ni tampoco Apostle Pedro, Paul, pero el apóstol in his 14 Pablo. epistles. en sus 14 Thank the epístolas. Lord. Alabado In sea the el Señor, past weeks, que en we las have pasadas semanas covered hemos cubierto these three estos main letters tres principales right, in the escritores grace. o escritos en el Now, asunto de la we gracia. still have Ahora pues todavía some other tenemos books. otros libros, algunos Right. otros libros, ¿verdad? So, Así we come que back
regresamos gleaning. a hacer I say the gleaning una in the rebusca, vast field un espigar en of este God's grace. campo tan vasto de la gracia de Dios. Field. Inmenso campo de la gracia de Dios. Oh, el campo de la gracia de Dios es muy inmenso, muy vasto. Necesitamos un espigar, un rebusco. No se olviden que en el tipo, en la tipología, sí hubo tal cosa tan maravillosa del espigar, del rebusco, del pepenar. And prominent, la cosa más crucial, o el caso más crucial, es el caso de Ruth. You know, ¿sabe? Ruth, he got married. Ella se casó con Boaz through her gleaning, a través de su espigar en los campos de Boaz. And Boaz was rich. Y Boaz era rico. Él era también muy generoso, muy bueno. Y él a propósito dejó algunos unas gavillas, unos manojos ahí para que la gente lo espigara. Lean el Antiguo Testamento y usted puede leer que Dios ordenó a su pueblo que en la cosecha no corten ahí hasta el final. Tienen que dejar ahí las 4 esquinas. No toquen. Dejen eso para otros. Tienen todos que saber que hoy todos somos Ruth, ¿verdad? Nosotros pues venimos a ser pobres. No tenemos un campo, ni tampoco podemos tener una cosecha como vos. Pero gracias al Señor, la oportunidad de espigar es mucho más grande que el cosechar. ¿Saben? Esa mujer cananita vino al Señor Jesús. Ajá. El Señor Jesús le dijo, yo no te puedo dar el pan de los niños a un perro. Luego ella dijo, yo sí tengo el derecho de espigar o de hacer el rebusco. Esos niños pues son traviesos y ellos ahí aventaron las migajas ahí bajo la mesa. Y yo estoy aquí para espigar, para agarrarlas, tomarlas. Aquí pues podemos ver un perro cananeo ahí espigando, tomando, pepenando esas migajas. Pero aquí tenemos tantos libros, desde Lucas hasta tantos libros. I call this is the gleaning. Come back to the harvest. Esto yo le llamo el rebusco, el rebuscar. Come to the corner. Venir a las esquinas, ¿verdad? Come to some documents. Venir. Right? Now, I'm going to tell you. Ahora déjenme decirles. 3 writers. Pues tan solo 3 escritores en el Nuevo Testamento. They didn't say word. Ellos no dijeron ninguna palabra acerca de la gracia, lo siento. Mateo es el primero. Marcos el segundo. Jude. Y Judas. No. No, solamente 2. Solamente 2. Aún Judas. Él habló. Él habló alguna vez de la gracia. Solo estos 2, Mateo y Marcos. Juan, él tenía 2 epístolas. La primera, la primera y la tercera, sin mencionar la gracia. Solamente la segunda menciona la gracia. Y para hacer este espigar, saben, pues, cuando yo preparé los bosquejos, yo estaba muy urgido. Yo quería seguir adelante, pues esta cristalización está siendo muy lenta
En este paso, pues ¿cuándo vamos a terminar? Quizás el final de la tierra. Right? I should like to finish. Y pues yo sí quiero terminar. Y pues traté lo mejor, hice lo mejor. Que después de este espigar, vamos a hacer otro espigar. I go back, voy a regresar, come back, o voy a regresar something from Peter's a espigar algo del campo de Pedro y a espigar algo también ahí del campo de Juan. Pero Paul was too rich. Pablo era muy rico, pero no ahí, no espigar. Saben, dos clases de espigar, de rebusco ahí. La primera cosa es de Lucas a Judas, y el segundo pues es regresar a espigar en los campos de Pedro y Juan. I put them together. Yo los puse juntos. So today, pero hoy, cuando tomé el bosquejo y me estaba preparando a mí mismo, yo me dije a mí mismo, pues hombre, ¿a poco eres tan capaz que puedes hablar tanto? All together, son por completo 27 puntos. 1 hour, 60 minutes. 1 hora y de 60 minutos. ¿Cómo? Tú podrías. Y pues yo decidí, vamos a dividir este bosquejo para 2 miércoles. El primer miércoles hoy vamos a cubrir el primer rebuscar. Este es el de Lucas a Judas, del punto 1 al 19. Y ahí nos detenemos. Luego vamos a dejar el segundo rebusco para el próximo miércoles. Y hablando con verdad, yo considero ambos de ellos los muy importantes, porque en la primera espigar la gracia es cubierta por tantos escritores. ¿Ven? Y en tantas maneras tan diferentes, pues es difícil para la gente el ser atraída. Por ejemplo, en Lucas dice, at the time of the Lord's conception, que en el tiempo de la concepción del Señor, o el concebir del Señor en María, Luke in Chapter 1. Lucas en el capítulo 1, 2 veces, en el 28 y el 30. Ahí, la mayoría de las traducciones traducen gracia en el favor, en un favor. Les digo, cuando usted cambia la gracia al favor, usted no sabe qué es. En favor de mí. Me está haciendo un favor. ¿Qué es esto? Así que es muy bueno que nuestra versión de recobro, en el verso 28, traduce esta mañana: tú has sido, en nuestra lección en español dice muy favorecida, hermano, pero la nota ahí es concedido gracia. Dice que tú has sido agraciada. Verifique en la 1.28 en la versión de recobro en español. Y luego el 30 dice que María estaba tan bendita que ella halló gracia delante de Dios. La nota dice halló gracia, hermano. La mayoría de las traducciones dice que halló favor, como la dice en español aquí en nuestra versión de recobro, hermanos. Pero lo siento, en nuestra versión yo puse ahí favor, pero no es tan malo que puse una nota ahí. Puse favor o gracia. Ahí está la nota 31. En esta versión recobro revisada la voy a cambiar. Cuando la revisemos la voy a cambiar. Ustedes van a encontrar gracia, olvídense del favor. El favor pues confunde a la gente, ¿verdad? Pero aquí
we have to ask, debemos preguntar, why, when Luke ¿por qué cuando Lucas came to the point vino al punto to keep a record de mantener un registro of Mary de María conceiving concibiendo al Señor Jesús, and their conception y esa concepción pues fue muy that grande? was God's incarnation. Eso fue la encarnación de Dios. It's not a small No thing. es una cosa pequeña. God's incarnation. La encarnación de Dios. Mary's conceiving was God's incarnation. El concebir de María era la encarnación de Dios dentro de ella. This is not just Mary found a favor. Esto no es simplemente que María It's not just halló favor. Mary's favored. No fue que María fue favorecida por Dios, pero es Matter un asunto of grace. de gracia. Now, Ahora, probably, never probablemente heard this usted nunca sentence. ha escuchado esta frase You know, denunciada. According to Saben, de acuerdo the principle, al principio, whatever is mentioned que in the siempre first lo que es case, mencionado en el primer caso en la that is Biblia the principle. es el principio. The first case El primer caso in the New en el Testament Nuevo Testamento of mentioning grace de la mención de la gracia is es the case en el of caso God's de incarnation. la encarnación de Dios. God came. Dios vino. Consider who was this Considere, God? ¿quién era este This Dios? God Este was Dios era o estaba en un lugar no one can approach, que nadie podría acercarse, right? ¿verdad? No one can approach. Nadie podría In the Old Testament acercarse. En el time, Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Sí. Testamento, he él came out tan solo salió to visit people a visitar a su but he pueblo, never, pero él nunca in his visitation, en su visitación he left himself with the one who was visited by him. él nunca vivió ahí He cerca came con to el que estaba Abraham. con él. Él vino a Abraham, Right? ¿verdad? He had a good feast. Estuvo ahí una buena fiesta Abraham, con Abraham, but pero just less than one day. menos de un día. Él se fue. He came to Gideon. Él vino a Gedeón y la misma He came cosa. to quite a few persons. Vino pues a un buen número de gente en el Antiguo Ah. Testamento, pero Just a kind of fue tan solo una a clase de temporary visit. una visita temporal. But Pero his incarnation su encarnación is different. es diferente. Mhm. Ujú. His Su incarnation encarnación not just no es simplemente venir a visitar a María, but he came pero él to vino stay, para quedarse, not on with Mary, no tan solo con María, pero a quedarse en María and to stay in y his, para quedarse her en ella, physical home. en ese vientre físico. You better read Matthew 1:20. Es mejor que lea Mateo 1:20. There it says, Ahí dice what was que lo que fue conceived concebido en was María God born era into Mary. Dios nacido en María, engendrado en María. Lo que era engendrado era lo que era nacido en María. This is not a small thing. Esto no es una cosa pequeña. God came Dios vino to visit Mary para visitar a María and enter into her y entró en ella and stayed in her y se quedó en ella to be para ser the very essence la misma of esencia her conceiving, de el concebir de ella, of a wonderful person. de una persona That maravillosa. wonderful person Y esa persona maravillosa será both God ambos, Dios and man. y hombre, A God and man. un Dios hombre, Such a thing. So, tal cosa. incarnation, Así que la encarnación great thing. es una cosa muy grande. She came to Ella, visit people. él vino a visitar a la gente y para entrar en la gente y para quedarse en la gente y ser concebido By people. por la gente. This is grace. Esto es gracia.
Mary has been María graced fue by God. agraciada por Dios. Mary has found grace Halló with gracia God. con Dios, This is grace. para con Dios. Esto es gracia. And what is grace, dear ¿Y saints? qué es gracias, queridos santos? Learn Ahora, to say, aprenda a decir, la gracia es simplemente God's visitation la visitación de Dios to stay para quedarse en el hombre and to be born y para nacer in man en el hombre and to be one with man. y ser uno con el hombre. Esto es gracia. Don't forget, this No se olvide que esta es la primera grace in New Testament. vez que la palabra So they should be gracias al Nuevo Testamento. Así What que is esto debe grace? establecer el principio. Tell me, Díganme, say, ¿qué es gracia? Gracia es la visitación de Dios para quedarse en el hombre, para ser nacido en el hombre y para ser uno con el hombre. now you understand what is grace? Ahora entiende, ¿verdad? The Lord be with El you. Señor sea contigo, Right. ¿verdad? 2 Timothy. Segunda de Timoteo. Grace. La gracia sea contigo. When the Lord Y came cuando el Señor vino to stay with you, para quedarse And to contigo become you. y para llegar a and ser become tú, one with you, para llegar a ser uno contigo, even to be born within you, aún a nacer dentro de ti, eso es gracia. that is grace. You keep Eso es this gracia. definition in mind. Mantenga esta Then esta interpret definición en su mente, luego with this interprete definition con esta clase de definición in every en word. cada verso Grace is donde la gracia es mencionada. This is my burden tonight. Esta es mi carga esta noche. Okay. This how we will see. Más adelante lo vamos a ver. In Luke chapter En Lucas 2, it capítulo says, 2 dice, the little young boy, Jesus, ese pequeño muchachito Jesús right, ¿verdad? advanced in grace avanzó en gracia and in wisdom y en and sabiduría in stature. y en estatura. Have you ever thought about ¿Alguna vez usted ha pensado, this man? qué significa esto? Jesus, as a Jesús, young boy, como un muchachito advanced in grace pequeño, avanzó en la gracia with God para con Dios. ¿Qué es esto? and with man. Y con el hombre. What it is? ¿Qué es esto? Tell me what it is. Díganme, ¿qué es esto? You have to say grace. is Usted debe decir, la God gracia es Dios comes. viniendo, o Dios viene. ¿Para qué? Read it. Díganlo, Read it. díganlo. Grace is God's visitation. La gracia es la visitación de Dios para quedarse en el hombre, para nacer en el hombre y para ser uno con el hombre. You know, ¿Saben? that little Jesus, Ese pequeño Jesús, he was born él nació in his neighborhood. y en su All vecindario people saw him. toda la gente le Good vio, boy, pues que era un muchachito bueno, very behaving. pues se comportaba muy bien. Is that all? ¿Pero acaso eso No. fue todo? No. In grace with God, he advanced. En la gracia de Dios, él avanzaba. is growing in him. Es decir, que Dios estaba creciendo en él. He is advanced in God. Él estaba avanzando en Dios como gracia. He is advanced in Él grace estaba with avanzando en la God. gracia. Okay, we're getting there. Dios. Now, Ahora, just keep this one point in simplemente mind. pongan este punto en su mente, Small one, huh? ¿verdad? The grace which was Número uno. initiation La of gracia God's grace. que dio comienzo a la gracia de Dios. The grace La gracia which la cual Mary María found halló and with which y la cual God graced her. Dios la That agració. grace was Esa the gracia fue la initiation of God's iniciación grace. de la gracia de Dios. Initiation La iniciación in the New Testament. en el Nuevo By the Holy Testamento Spirit por la visitación del Espíritu for the Santo a María conception of Christ. para la concepción, You must para que ésta concibiera a Cristo. study this point Usted debe de estudiar este punto by fellowshipping por deeply. medio de tener comunión profunda. This is the initiation Esta es la of iniciación God's New Testament
grace. de la gracia neotestamentaria de And Dios. this Y initiation esta iniciación es simplemente una visitación would stay para quedarse. and so forth. Y así. Okay. Está bien. Now, small two, the Ahora, grace número 2, in which pequeño. the Lord La gracia Jesus en la grew cual el Señor in Jesús his humanity. creció en su humanidad. He grew Él in creció grace. en su humanidad. That means what? That means Esto significa que él creció. grew in God as grace. Él creció en Dios como gracia, In his humanity. en su For parte the humana, como preparation preparación for him para minister ministrar la to gracia de God Dios in his en su ministerio ministry as a como Salvador Savior del of hombre, man. As a Savior of man, como el Salvador in del his hombre ministry, en su ministerio. he ministered what? Él ministró ¿qué? He ministers God Él ministra a Dios to people a la gente as grace. como gracia. So he himself, Así que él as mismo, a, what? ¿Como as qué? a young man, como un joven, should grow in grace. necesitaba crecer en gracia. ¿Qué significa esto? In God. Que necesitaba crecer en Dios. Think about it. Considérenlo. Yeah, then you may ask me, brother, Luego, to quizás say usted puede, grow in God me puede is too decir, general. hermano Lee, pues crecer en Why Dios to es muy grow in general. ¿Qué God? significa esto de crecer en Dios? Okay. Oh, está bien. God, he himself Dios, is a constitution. Él mismo es una constitución. God is a constitution. Dios es una constitución. God is constituted. Dios es with many constituido attributes. con muchos atributos. God is love. Dios es amor, God is light. Dios es luz, Right? ¿verdad? God is this. Dios es esto y aquello, y esto y aquello, esto y aquello. Pues muchas cosas, muchos puntos. Every item Cada punto of what God is de lo que Dios es an attribute. es un atributo de Dios. Our God is Nuestro Dios constituted está constituido Sí. by himself por Él mismo so many. con tantos atributos. When you grow in God, Cuando usted crece en you Dios, grow usted in crece God's attributes. en los atributos de Dios. The little boy, Jesus, El pequeño muchachito Jesús, he didn't have él no that tenía much attribute of God. tanto atributos de Dios. Right? So he grew Así que él creció in what? In grace. ¿Creció en qué? En Grace gracia. means simply God. Y esto es simplemente Dios. And God is Gracia simplemente Dios. constituted so Y many Dios attributes. está constituido con tantos So, atributos. when Así que you cuando are Él creció, Christ, cuando Cristo he creció, became Él vino a ser la constitution constitución of God's attributes. de los atributos de Dios. You know, ¿Saben? our language, Nuestro human, lenguaje our humano, English, sin importar all si are inglés o chino, todos estamos because cortos. there's not such a Porque culture. no hay tal cultura. So when I saw Así all que cuando these yo vi things, todas estas cosas, yo estaba considerando con el how Señor, to express it. ¿cómo puedo expresarlo? And I do believe Y yo sí creo, God has been el Señor merciful to me. me ha sido misericordioso para conmigo. Muy a menudo mientras estoy hablando, The utterance la expresión comes. viene. To grow in God. El crecer en Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Right? ¿Verdad? This simply means Esto simplemente significa que usted are constituted es with all constituido the con attributes todos los atributos de Dios, with which God was con los constituted cuales by himself. Dios es constituido Él mismo. See, sister, ¿Ven, hermano? before you got saved, Antes de que usted fuera you salva, didn't usted have a beat no tenía ni of un God, poquito de Dios, right? ¿verdad? You don't have. Usted no tiene. But since you believe, Pero desde que usted creyó y usted fue salvo y recibió a Dios dentro de usted, inmediatamente some
divine attributes of God algún atributo divino de Dios constituted han into sido me. constituidos dentro de su ser. Now, Ahora, as a seeking Christian, como un all the cristiano time, buscador, we are todo growing. el tiempo estamos We creciendo. are growing. Estamos in creciendo en Dios. God. We are growing in His Estamos attributes. creciendo en sus We are growing in atributos. His Estamos constitution. creciendo en su constitución, Right? ¿verdad? And all these today Todo esto hoy became grace. llega a ser gracia. God's attributes. Los atributos de Dios, God's constitution. la constitución de Dios, You see, ¿verdad? all became, todo all become llegaron a ser gracia. what is ¿Y grace? qué es gracia? ¿Qué es gracia? Grace is God's Gracia visitation. es la visitación de Dios. And God's visitation Y la visitación de Dios, as the very God como el is mismo the Dios, constitution es of una His constitución divine de attributes. sus atributos divinos. So, Así que when the young boy cuando este pequeño Jesus Jesús was growing in estaba creciendo grace, en that gracia, was his preparation esa fue su preparación for him to come out para que él saliera minister God. a ministrar a Dios, Which o a ministrar a Dios, He was con el cual constituted él fue constituido to minister God para ministrar a Dios as a Savior. como el Salvador del hombre. How could that young little boy ¿Cómo podría ese pequeño muchachito full of love? podría estar lleno de amor, lleno de luz? He was growing up, Porque él estaba With creciendo con eso, and he was growing up con in Dios, that. y estaba creciendo No, I understand. en eso. Ahora lo entiendo. Number 3, No, ahora, número the 3. grace in which, La gracia en la cual, and in wisdom and stature, que además de sabiduría y No, estatura, saben, my polisher, el hermano que he pule, changed this, the grace él in cambió which, la gracia en la together cual, with wisdom and juntos stature, con la sabiduría y estatura, yo no lo acepté. together kills. El estar junto mata, It's not together. no es junto. 3 things. 3 cosas. The young boy Christ Este joven Jesús creció in 3 things. en 3 cosas. In wisdom, En gracia, en sabiduría y en estatura. right? You know, today, Saben, hoy, the human education, la educación humana, either ya mother sea education la or educación school moderna education, o they're all just de la escuela, educate todas le you educan in wisdom, en sabiduría, to have more knowledge, para to have tener more más wisdom. conocimiento, más sabiduría de las Right? cosas, ¿verdad? Then it's time. Luego, en la estatura. This is why Es they el promote porqué. SAT. Promueven el atletismo. On one hand, to Por teach un lado, you, le enseñan, to teach you le enseñan y le enseñan mathematics, las matemáticas, how to have addition, cómo how to have tener la adición ahí, subtraction, y la this and sustracción y esto y that. aquello. Gradually, Y gradualmente understand. usted entiende. Right? Wisdom. Esa es So sabiduría. you were Así que usted there está ahí under the human education, bajo la first educación humana, under primeramente bajo su madre, the home education, la educación de la casa, then under the school, luego en la escuela, right? ¿verdad? For how many years? ¿Por cuántos años? For 22 years Por 22 años. to the college graduate. Para ser uno que se gradúe de la universidad, Right. ¿verdad? But with Jesus, Pero something different. con Jesús fue algo Something diferente. different. Fue algo diferente. Jesus Jesús was advanced firstly avanzó in grace. primeramente en gracia. He's God. The Él very God es Dios, el mismo he Dios, had el cual was él tenía, was in addition, estaba en adición, was added to, fue añadido a él, to him. fue añadido a él. Right. That's one thing. Es una cosa. Then the other thing Luego el otro lado is, I say, man, Como un should hombre, have the él debe de tener la sabiduría.
You see, ¿Ven? this is another item. Este es otro punto. Then Luego, another item. otro punto. You see, Ven. Lucas writes Lucas, el escrito de Lucas dice, in grace en gracia and in wisdom y en sabiduría and in stature. y en estatura. Today, Hoy. just like, Es You así may como grow. usted quizá pueda crecer yet y sin embargo just with a big body, usted solamente tiene un cuerpo muy grande, you don't have wisdom. pero no tiene sabiduría. You didn't study in the school, Usted no estudió, no fue ni en la escuela, right? ¿verdad? Okay. Está bien. Now all the doctorate degree people, Ahora toda la gente de they have doctorados both. They tienen have both ambos. wisdom, Sabiduría stature, y estatura, body, cuerpo wisdom, y sabiduría, but they don't have. pero ellos no tienen a Dios. But we are here, Pero nosotros estamos aquí growing, creciendo, creciendo. See, growing ¿ven? what? ¿Creciendo Growing qué? God. Creciendo en Dios, creciendo Dios. We like to forget about wisdom A nosotros nos gusta olvidarnos de la sabiduría and forget about stature. y olvidarnos de la Whether estatura, I am 65 ya sea que sea yo de 6 Or pies 5 8, pulgadas o 8, 6. or my real head is 7. Mi verdadera estatura es 5 pies 7 pulgadas. Soy un I don't nenito. care. Pues a mí no me importa. You're a big George. Ustedes son, John Lamont. miren aquí tiene el hermano Jorge el grandote. Está But- bien grande. He's sort of God. Pero él está corto de Dios. All the doctor degree people, Todos los de they doctorado, have good health, ellos tienen ahí buenos salud, una mente bien grande, llenos de sabiduría, nuclear science, and this ciencia nuclear y esto y aquello. Oh. Ah, Well, I said, pero yo digo, regardless how much wisdom you sin have, importar que tanta sabiduría tenga usted this no tiene a Dios. dog has God. Este nanito tiene a Dios. Aleluya. Has God. Tiene a Dios. A proper man Un hombre should adecuado grow debe de in crecer 3 things. en 3 cosas. Grow, Debe de crecer firstly, primeramente en Dios. secondly, Segundo, wisdom. en sabiduría. Thirdly, Y tercero, your body, en su your cuerpo, stature. en su estatura. How about this? ¿Qué de esto? Now you know. Ahora usted sabe. Grace is what? In the increase of God. Incremento de que en el incremento de Dios. Grace is just Gracias simplemente Dios. visitation La visitación de Dios to you a usted and stay with you. y quedándose con Will usted. never leave you. Y Él nunca le va a dejar. Just making himself one with you. Simplemente se está haciendo Yeah, a Él really, mismo really. uno con usted y usted está creciendo Okay. en esto. ¿Está bien? 4. 4. The grace that proceeded La gracia que salía de la boca del Señor Jesús as Ajá. God sent prophet como el profeta que Dios envió a los to hombres meet para satisfacer las necesidades de ellos. man needs El hombre God. necesitaría que necesita a Dios. Jesus Luego entonces was a man Jesús fue un hombre full lleno, for what? Lleno de Full qué? equipped, completamente equipado, full saturated completamente saturado, constituido with God. con Dios. He is just a practical God. When Él he es tal comes Dios. here, Cuando Él viene a God usted, comes when he opens up his mouth. Dios, cuando Él viene a usted, Dios viene. Cuando Él abre su boca, la gracia salía de su boca, es decir, Dios salía de su boca. Ahora entiende. Now also understand, Ahora Paul también ustedes says, pueden entender cuando I Pablo will visit dice, the second time. yo les voy a visitar la segunda vez, Right? ¿verdad? And that will be Y the eso será second grace. la segunda gracia, Because Paul porque saw, Pablo as a saw
Tarsus como Saulo de Tarsos, today hoy was not just a Jew no era tan solo un judío con una cabeza mentality, grande, una mentalidad good stature, o una gran estatura. but now I am Pero ahora, Paul. yo soy un pequeño Pablo. You know the word Paul means what? ¿Saben qué significa Pablo? Pequeño, Little. pequeño. His name is Little. Su nombre es But pequeño, pero ahora I have the most God. yo tengo mucho Dios. When I come to you, Cuando yo vengo a ustedes, la gracia de when I Dios. teach you, Cuando yo les enseño, to you. yo les estoy ministrando gracia a ustedes. Really so. Esto es cierto, en verdad. Yes. Sí, I was with yo Brother estuve Watchmeni. con el hermano Watchmeni for 18 years. por 18 años. We came together quite often. Pues siempre, algunas veces, muy a menudo nos reuníamos y nunca bromeamos. We never said an idle word. Nunca dijimos ninguna palabra ociosa. I don't think I gave him much God. Yo no pienso que yo le di mucho Dios a él, pero cada vez I meet with him. que yo me reunía con él, Whether I went to him, ya sea que yo fuera a él he o que came él to me. viniera a mí, That's God. era simplemente Dios. That's God. Era Dios. I told you the story. Yo ya les dije la One historia. afternoon, Una tarde, but at that time we didn't have so much work, you know. para ese entonces no teníamos tanto trabajo. We two were quite often Nosotros come dos together. muy a menudo nos reuniríamos. In one afternoon, En I una went tarde yo to fui his house, a su casa. just about 10 minutes walk from the meeting hall. Eran como 10 minutos del lugar de He was reunión, there. en camino He was there del lugar de in the living reunión. room. Y él estaba ahí en la sala. I don't know what she was doing there, but Yo no when I got in, sé qué estaba haciendo ahí, pero cuando yo llegué, I sat down. yo me senté. He was rocking. Él se estaba meciendo. All of a Y sudden, de he repente said, "Witness, me dijo, hermano Witness, what is patience? ¿qué es paciencia? What is patience?" Y yo dije, ¿qué es paciencia? That bothered me. Eso pues me molestó. Why he asked such a question? ¿Por qué me hace tal pregunta? Pues todos saben qué es paciencia. Then I know Entonces yo such a sabía word came out of his mouth. que tal palabra saliendo de su boca no era tan sencilla. Así que no me atreví a contestar. Yo dije, ¿qué es paciencia? What is patience? Y él dijo, sí, ¿qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Y yo What dije, is patience? ¿qué es paciencia? He won't answer me. Y él no me contestaría. Yeah, what? Sí, ¿qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? In brief, En breve, he finalmente, él ministered to me. me ministró a mí. Patience Paciencia is nothing. en nada, pero Cristo. Mine. Ay, I tell you, that les digo, afternoon, esa tarde, I got a big portion of yo God. tuve una gran porción de Dios. He ministered. Él ministró Dios a mí. Talking about vital growth. Hablando de los grupos vitales. How could it be vital? ¿Cómo poder ser vital? ¿Por usted solo? Vital. ¿Podría usted ser vital por usted mismo? Usted debe ser una persona Full of the llena. what? ¿De qué? Addition. Adición, Growth. avance, crecimiento de Dios. And I do believe Y yo sí many of creo you que muchos de ustedes to go out today, que salieron hoy, you're going out will be more of God than su 12. salir será mucho más Dios que hace 2 años. Am I right? ¿Estoy en lo Think cierto? about it. Considérenlo. I had, still have, Yo todavía tengo many grandchildren, muchos nietos great y grandchildren. bisnietos. Tonight, while I was eating dinner, Esta noche, mientras estabas comiendo one la of cena, these children came in, uno de estos niños entró, granddaughter. una nieta. "Pa! ¡Pa! 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 I said, Y yo dije, ven, come and kiss me. ven y dame un besito. And she came. Y ella vino, She didn't kiss me y properly. ella no me besó She adecuadamente. played with my cheek. Ella jugó ahí con mi mejilla. That means what? Eso significa That que means he didn't grow up. que significa que ella no ha crecido con Dios. You see, ¿Ven? if she
was growing up. Si ella hubiera crecido con Dios, She's now 6 years of age. ella ahora tiene 6 años, ella vendría Grandpa. con su abuelo. With what? ¿Con qué? Con Dios. You see? ¿Ven? She would say, Ella diría, Grandpa, abuelo, I love the Lord. yo amo al Señor. So, Así give me a que kiss. déjame y me daré un beso. You know, Grandpa, ¿Sabe, I abuelito? love the Lord. Amo al Señor, así que yo le amo, por eso te amo. This means what? This means Esto significa 6 year que a los 6 años, granddaughter minister God to me. esa sería mi nieta de 6 años ministrándome Dios a mí. ¿Estoy diciendo cierto o no? Then what's to minister to me tonight? Luego, entonces, ¿qué me ministró a mí esta noche? Like another boy, like a monkey. Pura travesura, como un niño travieso, como un changuito. Am I right? ¿Estoy en lo cierto? So, what is to be vital? Así que, ¿qué es ser vital? To be full of El God. ser vital significa estar lleno de Dios. To be full of God. Ser lleno de Dios. Must be filled Y para ser lleno de Dios tiene que ser with lleno con God, Dios, debe tener este avance en Dios, el crecimiento en Dios, y debe tener la adición continua de Dios. So you can be Así que usted God's puede sent ser prophet. un profeta enviado por You Dios. go out. Cuando usted sale, usted debe tener la certeza de que yo soy el profeta enviado por Dios. You go. Usted va, First ones, after next Wednesday, I'll speak on this. We will have a crystallization of donation. el próximo miércoles vamos a tener la cristalización del tocar puertas. Voy a hablar más acerca de esto. Yo diría, You know, ¿sabe? when I first tried my best to promote, Cuando yo traté lo mejor de tocar puertas, fue en 1980 y and after a tanto. short time I Y luego received después de un letters. tiempo yo recibí cartas. I can never forget that letter Y nunca se me puede olvidar esa carta de Anaheim, from sisters. de una de las Brother hermanas. Lee, we ¿Sabe, hermano Lee? didn't work. Practicamos el tocar Because puertas y nunca we went trabajó. out for 3 weeks. Porque salimos We por didn't 3 get semanas interest. y nunca obtuvimos ni una sola persona. All my tears came out. Todas mis lágrimas, todos mis dientes se me cayeron. Yo dije, ¿qué? You went out for 3 ¿Saben? Salieron por 3 semanas y no ganaron ni una. Prepared 3 years. Ustedes cuando menos deben estar preparados para salir 3 años. Go for 3 years. Vayan por 3 años. Try it. What do you get when Trátenlo. Y a ver si obtienen uno. here's a cold door. Aquí hay una puerta fría. Una puerta aún de hielo ahí. You went. Usted va y nadie le importa. Went. Y usted va y va Everyone's y went va 12 times a year. 12 veces al año. You think about it. Considérenlo. You don't need to go to the 12th. Usted no You just necesita ir. went to there the 5th time. No necesita ir ni 12 veces, pero la 5ª vez, ahí la gente va a decir, ¿qué es esto? With this. Pues sí debe de haber algo en este hombre. ¿Por qué viene ves y ves y ves y ves? So, the 5th time Así que you la went, 5ª vez usted fue y él le dijo, por favor, entre. he said, Y él you dijo, don't need to speak to me. I'd like to know. no necesita hablarme. Why you did Yo this? quisiera más bien preguntarle, ¿por qué es que usted hizo esto? ¿Por qué hace esto? Once again. De venir vez tras vez, Why tras you vez, did tras this? vez. ¿Por qué es que está usted haciendo esto? Who hired you? ¿Quién es Who usted? pays you? ¿Quién le paga? What's your job? Why you do A that? ver, ¿en qué trabaja? ¿Por qué hace esto? I tell you, Yo les digo, you believe me. créanme, When she will ask you to Cuando this point, ella le tears will come pregunta, down. a este tiempo usted Your llorará, tears sus will come lágrimas caerán down to tell him, para decirle, Mr. So-and-so, Señor o señora I tal, came yo vine because Jesus loves me. porque Jesús me ama And Jesus loves you. y Jesús le ama también a usted. I like to let you know. Yo quisiera Jesus loves you. dejarle tell conocer a usted you, que Jesús le ama. Yo les digo, sus lágrimas también You're saldrán saved. y será salvo. Could you see this? ¿Pueden ver esto? This is vital. Esto es vital.
Who can stand ¿Quién puede your resistir can visitation? su clase de visitación vez tras vez tras vez? After 12 minutes, Después de 12 veces, todavía después de 2 años, todavía sigue. Who can stand that? ¿Quién puede resistir eso? No one. Nadie. Just subdue. Será subyugado. Think about it. Considérenlo. You may say it's too Usted quizás long. puede decir, pues que esto 3 years. es mucho, hermano, es bien largo esto. Yo You diría, have been sitting es muy largo. 3 years. Yo le diría a usted, ya han estado sentados en Anaheim por 10 años y nunca obtuvieron uno. Too long. Por eso es muy, muy largo. Too long sitting home. Ya han durado mucho tiempo sentados en sus casas y nunca salieron. Cuando menos yo sí creo que si usted mantuviera saliendo, tocando puertas por 10 años, yo creo que cuando menos podría salvar 2 gentes. At least. Cuando menos. Well, come back to Bueno, grace. vamos a regresar a la gracia. Oh. Number 5. Número 5. My goodness, my time's gone. Vaya, mi tiempo ya se ha ido. What should I do? ¿Qué debo de hacer? We divide into 3 times. Lo vamos a dividir en 3 veces. Number 5. Número 5. The grace, La which is gracia, the que expression es la of expresión de los God, atributos de Dios in human en virtue, las virtudes the humanas, leading of the early believers. manifestados en la vida de los primeros creyentes que estaban en Jerusalén. Here, Acts 2:47 says, Aquí, Hechos 2:47 dice, the early believers que los in Jerusalem, primeros creyentes en Jerusalén, there is kind of situation. estaba ahí esta clase de situación, que la gente podía ver Was God, was grace. que ahí había gracia. Everyone Todos was contacting God, Estaban- sitting, experiencing God. experimentando a Dios y contactando a Dios. Everyone was full of God. Todos estaban llenos de Dios. Cuando usted iba ahí, usted vio, usted vería la situación. Situation. That is the situation of grace. Esta es la situación de gracia. Am I right? Now what is that? That's ¿Qué es esto? visitation. Esa es la visitación de Dios. 6. El The 6. grace which was upon the La gracia que multitude of reposaba sobre la believers multitud de los with the creyentes apostles. cuando los apóstoles, I'll have to go back to tengo que regresar al 5. the grace which is the La expression gracia, of God's attributes la- in human que es la virtue. expresión de los atributos de Dios de las virtudes humanas. Tienen que leer esto. A group of believers. Un grupo de creyentes, They were there ellos to estaban ahí to atrayendo, express God's attributes in their expresando virtue. los atributos de Dios en sus virtudes. So humble, Ellos eran tan humildes, tan buenos, so loving, tan amables, so full of life. tan llenos de All vida. these are human Todos virtues. estos son But these virtudes humanas, pero estas are virtudes expression son la expresión attributes. de los atributos de Dios. God. You see? And this is grace. Era Dios, esto es gracia. Y luego el número 6. was upon the multitude of La gracia que reposaba sobre la multitud de creyentes cuando los apóstoles le dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Cuando los apóstoles gave them les dieron testimony testimonio de la resurrección del Señor of Jesús, Jesus, the grace la gracia was upon them. estaba sobre ellos. What does this mean? ¿Qué significa esto? Just like tonight, Así como esta I noche, am cuando yo speaking to estoy people, hablándoles a ustedes, I believe yo sí creo when people come in, que cuando la gente people say, entra, grace, la gente diría, la gracia all the people, está sobre toda la gente, right? ¿verdad? Suppose Supongan we are here, que aquí estamos a kind of congregation, teniendo una clase de congregación, fighting, peleando, quarreling, discutiendo, and this. así,
Then people came in. Luego la gente Said, cuando "That entrara place is diría, full of the devil. ese lugar está lleno del diablo, muchos demonios ahí. Go there, No, ni vayas ahí, right? ¿verdad? A kind of a atmosphere Una kind clase of de atmósfera, situation una clase de situación of God's presence. de la presencia de That Dios. presence of God. Y esa presencia de Dios fue la gracia, o era la gracia. 7. The grace Número of 7, faith la gracia, given was full. además del poder de la And the cual power Esteban of estaba Jesus lleno great cuando hizo wonders, grandes prodigios signs among y the señales entre el pueblo. people. When Stephen Cuando Esteban was full of grace and full of the power, fue lleno de la gracia y del when poder, he did great cuando él wonders, hizo grandes signs prodigios among y the señales people. entre el pueblo. Let me tell you, Déjenme decirles, when I was in the Philippines, cuando that yo was estaba about en las 40 years Filipinas, eso fue hace ago, I como went to 40 años, yo the fui a Pentecostal healing congregation. la congregación pentecostal de sanidades. I went there purpose to see. Yo fui ahí a I propósito para didn't ver see any healing. y yo no vi ninguna I sanidad. see the false, Yo vi artificial healing. la sanidad artificial y falsa. See, ¿Ves? they say, well, here's a Bueno, man ellos dirían, bueno, aquí hay un hombre who's lame, que es crippled cojo, que cojea, for so many years. que ha cojeado por tantos Now, años y he ahora got healed. ya fue sanado. Then, say, hallelujah. Y luego decían, aleluya, He aleluya. just tried the best Y él trataba lo to mejor walk out of the hall. de caminar ahí por el salón. Then, when I went out to the hall, Luego cuando salí del I saw salón, he was still crippled. yo vi que todavía estaba cojeando. That was what? ¿Eso fue qué? That was not a demonstration of the real divine healing. Esa no fue una demonstración de la sanidad That divina. was a kind of a... Esa fue una clase de falsedad. And Bob Little is El hermano not here tonight. Bob Little He no está told aquí me. esta noche. He Él told us nos dijo, when she was in Indonesia. cuando él estaba as en a missionary. Indonesia como misionero, And a famous pastor practicing divine y healing. había un pastor que practicaba la One sanidad day, divina. Un día, tonight, él dijo, esta Pastor noche, so-and-so are el going to pastor change the water into wine. va a cambiar el agua en vino. And he was one, Bob Little. Y este hermano, Bob Little, fue uno de los colaboradores parados ahí. And she saw, Y él vio brought in the water, que trajeron el agua and they brought in the wine. y trajeron el vino. You see, this falsehood. Era una falsedad. Falsehood. Okay, Está bien. now, Ahora, when Stephen cuando Esteban was full of grace, estaba lleno de full of gracia power, y lleno de poder, and he did great y él wonders, hizo signs, prodigios, and señales. people, the sign, esto le dio a la The sign, gente las the señales y el that was sentir grace. de que era la gracia. there was God's visitation. Esa era la visitación de There was Dios. God there. Ese era Dios ahí. 8. The grace La which gracia Barnabas que Bernabé saw, vio enjoyed disfrutar a los creyentes de Antioquía. Es lo mismo cuando Barnabás fue a he Antioquía. saw Él vio God's grace, la gracia de Dios, which the la cual los believers creyentes there ahí enjoyed. disfrutaban. You see, that means Esto all significa the que time todo they had el tiempo God's ellos tenían la visitación de Dios, cada uno, visitation. And that la was visitación. the grace. Y esto fue which la gracia, Barnabas saw. la cual Barnabás Nine, vio. grace in which the new Bernabé vio. Y luego 9, la gracia en la cual deben perseverar los nuevos creyentes según la exhortación de los apóstoles Pablo y Bernabé. the new believers Ellos to urgían a los continue nuevos creyentes in the grace. a que continuaran en la gracia. That means Eso to significa que continue a que continuaran in advancing en avanzar, en el avanzar y en el in crecer this grace. en esta gracia. In what grace? ¿En cuál In gracia? the visitation En la of God. visitación de Dios. Now, Ahora, number 10. número The 10, grace of praise la gracia de la is the cual word of procede God. la palabra de Dios. The word of God La is palabra called de word Dios of es grace. llamada la palabra de gracia. Ministered to new believers Ministrar a los upon Barnabas, nuevos
She went creyentes on the trip. They ministered God. y la cual Pablo y Bernabé ministraban a los nuevos creyentes. See, Ellos fueron y ministraban Dios, they ministered the word of ministraban God. la palabra de Dios. God, what kind of word? The word of ¿Qué grace. clase de palabra? La palabra de gracia, es decir, la palabra de Dios The word mismo, of God's la visitation. palabra de la visitación de Dios. 11. 11. The grace of God. La gracia de Dios a la cual fueron encomendados Pablo y Bernabé For para the la word obra when they que habían fulfilled. cumplido. When they too Cuando estos were dos going out, the believers estaban saliendo, los creyentes commended los encomendaron them to the grace. a la gracia. You two Es decir, ustedes dos hermanos all vayan the time. todo el tiempo. You Ustedes will be under estarán God's bajo visitation, la visitación de under Dios God's grace. y bajo la gracia de Dios. Nosotros les encomendamos. We committed you two brothers Les encomendamos a ustedes dos into hermanos God's a la visitation. visitación de Dios. This grace. Esto es la gracia. 12. 12. The grace of the Lord La gracia del Jesus, Señor Jesús, por medio de la and cual the Pedro y Jewish los creyentes believers judíos were saved fueron salvos in the same way del mismo modo as the que Gentile los gentiles. believers were. So there was a kind of grace Sí hubo una clase de gracia through which a través de la cual Pedro y los creyentes judíos fueron salvos. now Ahora, they saw the ellos vieron Gentiles los gentiles were also que saved the también same fueron way. salvos de la misma manera. ¿Qué significa esto? The way La was manera fue God's presence. la presencia de Dios. La manera fue la gracia. The way was La manera fue God's presence. la presencia de Dios a través de la cual Pedro y los creyentes judíos fueron salvos y también a través de la cual los creyentes gentiles fueron salvos, a través de la gracia, es decir, la visitación de Dios. 14. The grace 14. La gracia por medio de la cual Apolos helped the believers ayudó a los in the creyentes en la region región de Acaya. That means what? That means ¿Significa qué es? ¿Qué significa? Significa que Apolos and minister trajo y ministró God to Dios every place he went in Achaia. a cada lugar el cual él fue en 15. The Acaya. grace of praise is the Luego, gospel. 15. La gracia del Evangelio dio solemne el apóstol Pablo en su ministerio. Paul, in Pablo his ministry, en su ministerio, all the time, todo el tiempo, she ministered él ministró God as grace. Dios como gracia. Right? ¿Ven? Even Solomon, Y aún Solomon testified él the gospel. testificaba solemnemente el Evangelio en la manera en la cual él God ministraba into people. Dios dentro de la gente. The grace of which 16. La gracia a cuya palabra to which the apostle Pablo Paul committed encomendó los ancianos de Éfeso. again Nuevamente, grace, la gracia, la gracia. Paul, apostle, Pablo, el committed apóstol, encomendó Ephesians a los efesios, a los ancianos de Efesios también. Y esa gracia es simplemente la visitación de Dios, la visitación de Dios, la presencia de Dios. Luego, 17, la mayor gracia, la cual Dios da a los humildes, según se profetiza en el Antiguo Testamento, cuando dice que Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Esto es la visitación de Dios. Si usted es humilde, Dios vendrá a usted, y eso es gracia. Dios rechazará. Dios rechazará al soberbio. No, él no vendrá a ellos, pero Dios vendrá a los humildes todo el tiempo. Cuando usted es humilde, Dios está con usted. Y esa presencia de Dios es gracia. 18. La gracia, junto con la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo y el Hijo del Padre, la verdad y el amor,
impartido a los creyentes. Cuando nosotros vivimos and love, en verdad y en amor, eso fue una señal de que Dios está con nosotros. Y eso es gracia, la gracia. ¿Ven? La gracia, pues en realidad es simplemente Dios mismo visitando a la gente. Cuando nosotros caminamos y andamos en verdad y en amor, Dios viene a visitarnos, y eso es la gracia. 19. La gracia que convierte en libertinaje a algunos hombres impíos que niegan al único amo y Señor Jesucristo. Este es Judas. En Judas la gracia no es tan dulce. La gracia, la cual fue pervertida por hombres impíos en libertinaje. Estos hombres impíos pervirtieron la presencia de Dios en tal manera tan pecaminosa que esta gente, ellos negaban su amo sobre ellos y al Señor Jesucristo. He terminado. ¿Qué de esto? De cualquier manera, alabado sea el Señor, he terminado. ¿Verdad? La próxima semana, por favor, traigan de nuevo este bosquejo con ustedes. Ahora, vuelvo a la reunión a todos ustedes. Por favor, digan algo.